Astrología, punto de la fortuna. Salimos la dejo aquí. Ahora le preguntamos a Alma si leo, pero a mí no. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Entonces estamos en el curso práctico psicoespiritual de tarot, en la parte correspondiente a el tarot y la astrología, y estamos viendo otros puntos sensibles del horóscopo. Vamos a ver el punto de la fortuna. Me supongo que todos ya lo tienen en su mapa. Para que lo vaya construyendo, para que tenga información, usted verá cuánto. No se base tanto en lo que le dicen escrito, sino que usted vaya intuitivamente viendo a ver. A mí particularmente el punto de la fortuna me ayudó como a entender claro cuál era mi propósito. Ahí donde lo encontré, ahí mismo fue cuando, claro, ahora entiendo por qué es que esto es lo que yo gozo, disfruto. Entonces, y cuando uno disfruta con todo, entonces. Uno disfruta con todo, entonces. De eso se trata, es un trascendido. Ya. Cuando uno disfruta con una patada en las. No, que hasta lo maluco es bueno, ya es un maestro, ya es un trascendido. Solo le queda servir y donarse a la humanidad. No le queda uno de eso. ¿Y quién me recibe? No es que te vayan a adoptar, es entregar tu vida al servicio de los demás. Entregar tu vida al servicio de los demás. No, lo que quiero decir es que hay personas que se enfocan y que disfruten la vida está en una cosa. Y hay tantas cosas que pienso yo. ¿No te entregaron una grabadora ayer? No, la mía No, es que de eso se trata, de aprender a disfrutar todo lo que... Sí. Por ejemplo, hay gente que odia la lluvia, eso es bellísimo. Hay gente que odia cuando hay mucho sol, eso es increíble. Total. Y lo otro, postrado en una cama con muchos dolores, eso también es hermoso. Pero con María Dolores, con Sí, Dolores. porque es que cuando usted disfrutar todo cuando está sano, muy bueno. Sí, es muy bueno, pero a todos le permite. sí, aquí de eso se trata. O sea, que hay escasez, eso puede ser doloroso, pero también tiene su encanto. La tristeza también, de eso se trata. Entonces, es una parte difícil cuando... pero partimos de que le hacen el cálculo a usted, que ayuda a encontrar su propósito, dónde está su punto del infortunio, dónde está el punto de la fortuna, pero el hombre sabio, la mujer sabia va trascendiendo todo eso. En todo aprende. Cuentan que el maestro, porque él le dio como un cáncer a lo último, dicen que era tanto el dolor que el maestro se ponía a cantar y a reír, Samael. Entonces, para, digamos, anestesiar un poquito su dolor. ¿Sí? Lo paradójico, supuestamente le dio un cáncer en los testículos. Digo supuestamente porque en torno a él hay muchas historias. Sí, y los maestros al último también, la historia volvió un mito. Hay parte de verdad y parte que no. Y él era uno de los que decía que el cáncer era un karma del fornicario. Y supuestamente fue el que entregó toda la clave de la magia sexual y de la... Pero eso tiene su lógica. A la luz de afuera cualquiera dice, ¿cómo así? Yo sigo comparando lo mismo. Si nosotros hubiéramos pasado en la época que estaban matando a Cristo y lo veíamos allá, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué habría hecho que ve cómo lo tiene?
hubiéramos dicho eso, ¿o no? Sí. Esa forma de que él es peor que todos. ¿Quién será? ¿Qué habrá hecho? Sí, y era el Cristo. Paradójico, ¿cierto? Muerto como el peor y más peor de todos los asesinos. Entonces lo mismo pasa con un maestro. Yo buscándole como respuestas a eso, una interpretación mía. Sí, normal. Dice el maestro que en un momento se enfrentó con su guardián del umbral, que es como la conciencia de todo su ego en la cuarta dimensión, no en el mundo causal. Se enfrentaron a hablar, a discutir los dos. Entonces él le dijo, te voy a desintegrar. Y él le dijo, tú me acabas y yo te quito el cuerpo. Y eso pasó. Pero eso pasa internamente. Entonces, mirado afuera, usted ve otra cosa. Entonces, por eso es bueno. No todo lo que se ve es lo que parece. Entonces, todo eso nos debe enseñar. El punto de la fortuna. El punto de la fortuna es llamado por algunos astrólogos la llave para la felicidad. El punto de la fortuna no es un planeta, que es una energía, sino un punto sensible en nuestra carta astral. Y tiene su origen en la astrología árabe. El símbolo astrológico es la cruz dentro de un círculo. Ese es el mismo símbolo de la Tierra, astrológicamente hablando. De la Tierra. Cuando en la Tierra se refieren, es eso, porque es el planeta de la Tierra. Mire, el círculo es el planeta. Perdón, es el planeta de la cruz. Así se le conoce pues en el argot espiritual en la galaxia. El planeta de la cruz, donde el Cristo vino. O más bien Micael, como lo conoce. Correcto. Y por eso indica éxito en los asuntos propios del mundo. En la ciencia cósmica y lo maya es Dali. Miremos entonces. Ya lo hemos dicho, pero pues ya te lo volvemos a tocar. El vertical, el polo masculino. O el mundo espiritual. El horizontal es el polo femenino, que es el mundo material. La cruz, porque una cosa es que esté por aquí uno y el otro por aquí. Sí. La cruz, que indica ya un trabajo de unión de la materia en los opuestos. Y eso solo ya es una fórmula. Por eso el Cristo muere en la cruz. El punto central de la cruz, que es el único que los une, es la solución al acertijo. Es el aquí y es el ahora. El no espacio, el no tiempo. Y el círculo representa al espíritu. En el argot esotérico se decía,
El espíritu fecunda la materia para que exista la vida. Y así es como todo surgió. Cuando la polaridad, salida del espíritu, que es el vacío, llegó a la materia, creó todo. Ahí está el 0, ahí está el 1, ahí está el 2, ahí está el 3, ahí está el 4, ahí está el 5, ahí está el 6, ahí están todos los números, está toda la creación. Sí. Hablando pues del contenido esotérico, nada más del símbolo. Su cálculo se basa en las posiciones del Sol, la Luna y el ascendente. Ya para calcularlo, ya no es necesario usted saber cómo se hace ese cálculo, porque cualquier computadora, hasta un celular, ya le dice, le saca eso. Ni un astrólogo, porque conocí astrólogos que también uno cogía a hacer unos cálculos, empezar a hacer, sí. Y ya los he visto que simplemente consultan cartaastral.net y pin, sacan todo el dato y ya se ponen en la interpretación. Entonces, ¿por qué el Sol? Planeta principal de nosotros, de cada quien, y representa el espíritu. ¿Por qué la Luna? Planeta principal de nosotros, tiene que ver con una de las facultades importantes, la emoción. Representa lo femenino, ¿sí? Y el ascendente, el otro aspecto importante en ti. Con un cálculo que se hace con esas tres posiciones, usted coge la posición que trae grados, minutos y segundos, se hace una sumatoria y se encuentra el punto. Ya no es necesario, pero así se hace. Bueno, ya es necesario que usted lo haga, simplemente es bueno que sepa en qué parte. La parte que afecte signo y casa es un área interesante de tu vida. ¿Sí? Se considera que estas tres energías son fundamentales para cada persona. Y tiene una influencia considerable sobre la formación de su carácter. Más que su carácter, yo diría toda su personalidad. Recordemos que el Sol es el símbolo de la identidad de cada uno de nosotros. Y de sus objetivos conscientes. Por eso se dice, tú eres Libra, tú eres Virgo, tú eres Cáncer, tú eres Aries. Te lo marca el Sol. La Luna simboliza el lado emocional. Así como las reacciones conscientes e inconscientes. Guillermo, perdón, al fin que es algo, pues físicamente, porque que es parte de esto, que es parte de aquello. No entiendo. Pues hay unos que dicen que antes fue parte de la Tierra, que se desprendió. Ya, históricamente. A ver, la Luna astronómicamente genera un equilibrio a nivel de las aguas del planeta, como elemento de vida. ¿Sí? Hay muchas historias. Yo le creo más, por ejemplo, a la historia que narra el libro de la creación, que fue, digamos, entregado por los Anunnaki, de lo cual la Biblia fue un pequeño fragmento. Hay un libro que narra
de la batalla galáctica. Pero donde están las guerras de Lira y eso. No. Eso se encuentran fragmentos en toda la colección, que son como 11 o 12 libros de Sitchin Sacharia. Sitchin Sacharia era un arqueólogo y era de los poquitos que todavía conocían el sumerio antiguo, el que está escrito en todas esas tablas sumerias y todo eso. Entonces, él narra esa visión, él narra pues, él dice que en el libro, dicen los libros, por ahí tengo como el estudio de todo eso, lo que pasa es que guardar todo eso aquí, ahí sí está, pero para recordarlo, a veces demora uno para sacarlo de la carpeta donde está. Sí. Él dice que en el libro de la creación habla la creación del sistema solar y lo narra como una batalla de los dioses, porque así lo narran los Anunnakis, o no los sumerios, sí. Y ahí narran que fue una colisión que hubo, de la cual una gran colisión de dos planetas, y de un pedazo de ese planeta, esa colisión, sí, quedó la Tierra. De hecho ahí fue donde fue fecundada y sembrada, porque ese planeta tenía vida, entonces toda la vida quedó aquí. Y un fragmento fue la Luna. Hay otras historias, pero le digo, ya en ese tipo de historia uno no sabe qué es mítico, qué es rehistórico. Entonces al principio yo hablaba y repetía cosas, pero últimamente, digo, los últimos 10 años me he optado por quedarme más bien callado en cosas, porque es que uno no sabe, versiones, hay otras versiones que narran que la Tierra tuvo 2 lunas. Por lo pregunté porque hoy he escuchado eso. Entonces, hay un montón de cosas que la verdad, eso está muy parte de toda la confusión que nos meten aquí. Sí. Una de ellas, por ejemplo, una de esas teorías es que la acabada de la Atlántida, y eso es por unas revelaciones extraterrestres, fue la destrucción en una guerra, sí, de la segunda luna. Entonces, yo en eso, como te digo, ya ni sé, porque pues las fuentes que yo consulto y a las que me les meto son fuentes que les veo seriedad, argumento, no solo esotérico, sino científico. Entonces, el último me pone uno que es parte como de la confusión aquí que hay que resolver. Pero es un tema interesante. Eso es porque lo que como maneja tantas cosas. Entonces ahora, lo que sí sé es que no tengo, o sea, si usted me pregunta realmente no sé, puede que todo tenga un fragmento histórico, mítico, que uno ya lo último nos va a tocar es entrar a los archivos acásicos y entrar o la atmósfera y ver ahí pues realmente, pero por ahora hay muchas confusiones en torno a eso, ¿correcto? Esa es la que yo más creo, la batalla de los dioses, que de esos 2 planetas que colisionaron, de lo cual quedó un fragmento que después de un bombardeo por millones de años se llenó de agua, que fue el planeta Tierra, y quedó un fragmentico que fue la Luna. Entonces, a través de fuerzas, siempre la vida surge del caos. Mire, uno nace ¿de qué? De un choque entre el espermatozoide con el óvulo, eso no es un abracito. Los espermatozoides iban a ser el que primero llegara. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Qué dice ya el no conocimiento? Porque primero decían que era el que primero llegara. Y resulta que ya están diciendo que todos llegan ahí. El que escoge, el óvulo escoge. Y el óvulo escoge. Venga, que es usted parcero, tío. Sigue siendo la mujer, el femenino, el que sigue determinando la vida. A veces escoge más. No, nunca escogen mal, escogen qué es. Así que es más, el Claudio Barbequisier en el libro de La Corte de la Vida da cuenta de que si un solo espermatozoide no puede crear la vida, necesitas millones, todo ese montón de esperma lo necesita, porque todo eso crea como una esfera protectora y eso es un cuento muy para que lo estudien. Y si no están todos los espermas al lado del óvulo, no puede entrar uno. Puede entrar en el libro con una investigación que él hace. Pero entonces eso contradice. Entonces Ramos dice que solamente necesita uno, entonces ya cada uno tiene que empezar a investigar qué es lo verdad y qué es lo que es falso, ¿cierto? Estoy hablando de lo que dice el Barbequisier, dice que si todos los espermas no están ahí, para hacerle compañía y para abrirle camino al que va a entrar, no se crea la vida.
Y otra cosa, ¿cómo se llama el espermatozoide no tiene el 100% de la información, ¿cierto? De los cromosomas. El solo óvulo puede crear la vida o sea, puede elegir el sexo que ella quiera, ¿sí me entiendes? O sea, el óvulo no necesita tanto del esperma, según lo que dice el Melquisedec en los libros. No, ciencia sí hay que demuestra que quien determina el sexo es el óvulo. De hecho, el poder hereditario está en la mitocondria. El que hace ese estudio en uno de los 11 libros es Sitchin Sacharia, que él solo copia de lo que explicaron los Anunnakis, que eran extraterrestres, pues de mucha tecnología. Entonces, eso hay todo donde sacan, hay un libro de los muchos que hay ahí, de los 11 me estudié como 9 apenas, ¿sí? Paré ahí porque después vino otra versión que es opuesta y es donde la cosa se complica pero se mejora, sí. Entonces, paré ahí, pero también habla de eso, sí. Desde el punto de vista material, es verdad, yo tenía un compañero que no podía fecundar. ¿Por qué no podía fecundar? Decían que porque le faltaba espermas. Espermatozoides. Sí, porque una cosa es el semen, y eso le miran. Y es lógico. Hombre, desde donde el hombre eyacula, que son sus gónadas, sus testículos, hasta las trompas de falopio, donde se produce la fecundación. La fecundación se produce allá. Después de que el fecundado va a la matriz, al útero, y ahí es donde empieza el proceso de gestación. Sí. Desde donde ese viaje, celularmente, eso es un viaje larguísimo. Y los enemigos, imaginen la orina, los ácidos, las bacterias, todo eso, para un esperma que es celular, eso se convierte en muchos enemigos. Entonces, normal, se supone que adentro van camuflados, sí. Y muchos van muriendo defendiendo al rey adentro, el que va a coronar. Claro. En Discovery hay un documental que habla sobre la carrera de los espermas. Entonces, interesante. Eso es en piloto automático. Pero no olvidemos, sí, que encima existe una ley consciente y que una ley superior la onda inferior. Podía ser todo verdad, pero desde el nivel de donde eso toque, ¿correcto? Podría ser cierto todo lo que plantea Cristian, lo que dice la ciencia, pero también puede ser cierto lo que plantea la gnosis de que cuando fecundar un hijo de la luz con un solo esperma. Y hay hombres que aseguran no haber eyaculado, sí, para la fecundación de su hijo. ¿Dónde viene la teoría? Se le escapó uno. Del polvo anterior se quedó uno guardado. Sí. Hay muchas, ¿sí me entiendes? Pero eso son cosas que están más allá de nosotros. Ay, sí. ¿Desde dónde? Pero imagino allá, ¿qué pues? Escondido ayer, ¿cuándo era que? Porque es que hay hombres que han tenido, se ponen condón y fecundan. Sí. Sí, y supuestamente no se rompe. Pero hay cosas que están más allá de lo que podemos comprender. Si dentro del karma ha de suceder algo, entonces no hay obstáculo que da. ¿Por qué? Porque la misma ley se encarga de trascender las leyes de la materia. Facilita, sí. Pero bueno, interesante. Estamos diciendo de la luna. Y el ascendente, como personalidad visible, expresa en cierto modo tanto al sol como a la luna. Por eso, con esos 3 puntos principales es que se crea el punto de la fortuna. Entonces, para usted ese punto es interesante. Mire, la casa y el signo. La conexión entre estos 3 puntos, que recibe el nombre de punto de la fortuna,
es un punto sensible que señala aquel lugar en la carta astral en donde el sol, la luna y el ascendente se pueden expresar en la forma más armoniosa. Y esos son los tres aspectos de ti más importantes, en donde se expresan más armoniosamente, tanto el sol, la luna, como el ascendente. Me repetí esa parte. La conexión entre estos tres puntos que recibe el nombre de punto de la fortuna es un punto sensible que señala aquel lugar de la carta natal en donde el sol, la luna y el ascendente se pueden expresar de la forma más armoniosa. Eso en pos de que tú conozcas más de ti mismo, desde el punto de vista del piloto automático. ¿Sí? Seguro, Carlos, que me voy a necesitar más adelante que me prestes el libro porque el mío no aparece. Pero ¿cómo así? Los tres. Es que a mí me cogen así después de una reunión y yo no digo no a nada. Sí. Yo prometo no decir que no prestar libro, no, no, llévese. Y en el momento me acuerdo, pero ya después. Eso me dice todo el mundo, eso lo trato de hacer, pero me cogen ahí, después hay 2 o 3 esperando para hablar conmigo. Cuando termino no me acuerdo. Gracias a Dios soy hombre. De haber sido mujer. Había sido repartidor. O metro. No repartidora. O metro hetero. Dedicado al servicio de dar amor a los hombres. Yo digo que por lo menos no fue metro hetero transatlántico. Daniel, llegó Daniel. No, es que yo también pasé por ahí, yo también estaba pasando por ahí, pero... Por ser metro heterosexual. No, metro hetero transatlántico, pero estoy en el dilema. Ese dilema es... Guillermo, hubiera sido como le dicen los guías a los turistas en la Plaza Botero, en la Veracruz, proveedora de amor. Cuando ellos están dando la explicación, Así les dicen. Sí, ellos no hablan, pues dicen mofurufa por el término para que lo conozcan, pero en sí dicen que son proveedoras de amor. Y si alguna vez pueden quedarse por ahí un ratico, es súper interesante como ellos abordan el tema de las muchachas ahí, porque es que... No se hablan en inglés, Es que la verdad si me quedo mucho, me quitan la billetera, ese es el problema. Es que un francés decía que Medellín era una de las ciudades más completas del mundo porque en la misma esquina estaban los cristos y las putas. Y el restaurante Govindas y todo está ahí. Pero mire todo lo que se mueve ahí en ese puntico. Entonces ellos explican que la iglesia tiene que estar ahí es porque el hombre va y claro, machista pero católico, entonces va a estar con una muchacha y inmediatamente sale y se arrodilla y le pide perdón a Cristo que está en la misma esquina. Y de ahí pasa, se va a almorzar de cuenta de los crímenes. Primero jale, después jale. Pero hoy sí vinieron alborotados, ¿sabes? No está Margarita por ahí. Estamos hablando del punto de la fortuna, parece que tiene que ver como con todo. Parece que el punto... Hay que ver dónde se mueve. Desde el polvo guardaba hasta la veraca. Esto quiere decir que esta es la esfera de la vida que nos ofrece la mejor opción de experimentar nuestra felicidad. Pero no lo que está diciendo Carlos, lo que yo vengo diciendo. ¿La posibilidad de qué? Esto quiere decir que esta es la esfera de la vida que nos ofrece la mejor opción de experimentar nuestra felicidad. Esta felicidad que habla la carta astral es la felicidad de las satisfacciones y la realización del mundo físico,
diferente al estado de felicidad que hablamos, por ejemplo, de la fórmula que yo les he entregado de pronto en muchas clases, que es un estado interior, que no depende de nada afuera, ni donde esté, sí, no depende de ni qué energía, ni nada. Estamos entendiendo ese tipo de cosas porque estamos hablando del mundo acá. Perdón, esta es la esfera de la vida Que nos ofrece la mejor opción de experimentar nuestra felicidad. Entendemos ese concepto de felicidad, porque hay un estado de felicidad, es como en cuanto al propósito. Tú como mujer tienes un propósito. Tú como hombre tienes un propósito, correcto. Como ser humano tienes un propósito. Por ejemplo, los tigres tienen un propósito, los leones tienen un propósito. Sí. Entonces, tenemos un propósito como ser humano. Tenemos un propósito como mujer o como hombre. Pero ya individualmente, único, personal ante el universo, tienes un propósito. ¿Queda claro? Entonces, como seres humanos estamos llamados a ser dioses, un propósito que puede ser colectivo. Sí. Como hombres tenemos un propósito, reproducir la especie, expresar lo masculino. Como mujeres tenemos un propósito, expresar lo femenino, dar la vida, decides o no tú. Sí, hay unos propósitos colectivos y hay un propósito único, personal, para ti, único, que eso, sí. Cuando hablamos de encontrar el propósito, hablamos de todo eso. Tú te puedes y el camino espiritual implica necesariamente tu realización. Uno entendía, sobre todo los que nos metimos por el camino espiritual, que la realización era despertar los cuerpos solares, era fusionarse con el ser, subir culebras, despertarlas, solarizarlas, sí, volver el alma de diamante. Eso era lo que uno entendía por realización. Después de 40 años entendí que la realización es que vos te tenés que disfrutar y realizarte como ser humano, como mujer, como hombre, como así. Si no haces eso, lo que hay ahí para arriba es un ser humano frustrado, infeliz. Y vas a decir que vienes a hacer no, de que ya es un trascendido espiritual. Subir culebras. Sí. Y uno veía manes en la gnosis. para arriba. No, gente en la gnosis que ya estabais que en la cuarta iniciación de misterios mayores los veía. Harapientos, infelices, amargados, sí. Sin pasaje. Sin pasaje en qué moverse. Y uno no puede ser feliz con la culebra triste. Es que la culebra tiene que estar feliz. Claro. Tanto la de afuera como la de adentro. Y si no la de adentro no hace el trabajo. Cuando Buda renunció a todo, ¿qué era? Un príncipe. Harén tenía, mujer, hijos, imperio para gobernar. Ya estaba mamado de eso, saturado de eso. Renuncia a eso y ahí sí, correcto. Y eso es una metáfora interesante. Pero no, yo renuncio a la mujer, es voto de castidad, no me voltean a mirar porque es que, man, escogí ser monja. ¿Quién escogían ser monja? Las que no conseguían marido. No faltaba la que lo hacía por vocación. Lo obligaba. Sí, pero no faltaba que era porque decepciones amorosas. Entonces, eso no es el camino, era mala interpretación. O el niño que está esperando la del cura y ya está cerquita de él. Ese es mi muchacho. Nos muestra el lugar donde está, este punto nos muestra el lugar donde está escondido nuestro tesoro, nuestra fortuna, y no necesariamente es económico y material. De hecho, antes pensar eso es un descalabro. Nuestra fortuna, nuestro tesoro, y no necesariamente es económico y material. Por ejemplo, encontrar tu propósito, lo que disfrutas en la vida, en qué es lo que más, eso ya es un tesoro.
Se dice que el punto de la fortuna es la posición más afortunada de la carta astral. Es la posición más afortunada. Y este punto beneficia la casa y el signo en que se halla. Lo otro interesante es mirar los aspectos. Normalmente en las cartas astrales encuentra usted un triangulito donde están los aspectos. Ahí lo busca, o sea, no solo usted va a mirar en qué casa, qué área de su vida y en qué signo. Velo aquí. Lo que pasa es que esto lo ponen así ellos para que cuando usted, como usted no paga, lo hacen para promocionar. Al irlo a imprimir le salen todo alborotado que usted no sepa, ¿sí? Entonces, ahí usted va a encontrar el punto de la fortuna y cómo se asocia con las demás energías con las que se asocia. Entonces también tiene aspectos, el punto de la fortuna tiene aspectos. Mire los aspectos, recuerde que los rojos, sobre todo el que es cuadradito, y dos punticos juntos, dos circulitos juntos que son oposición y cuadraturas, eso no lo hemos visto, lo que sigue, ¿sí? Son los aspectos negativos, ¿sí? Y lo que son los verdes, que son los triangulitos y unas estrellitas, sí, son moraditas, son los sextiles y trígonos, esos aspectos son los positivos. Entonces también Los trígonos son positivos. los trígonos y los sextiles son positivos. Entonces ya casi siempre son verdes y morados positivos y rojos son negativos. Entonces usted mira el punto de la fortuna, con qué planeta, los que no están asociados pues no va a ir con ellos, como para conocer más cosas. Hombre, yo tengo un buen aspecto con la luna, que es mi emoción, o con Mercurio, que es mi mente, ya eso, y recuerda que ya cada planeta, ya usted lo mira, sabe si está en caída, detrimento y todo eso. Entonces, una buena posición, por ejemplo, con el punto de la fortuna, de un planeta en caída o en detrimento, ¿qué le genera? ¿Le corrige un poquito esa mala energía que trae o no? Sí. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas es lo que digo que es bueno mirar, que no se lo dicen los astrólogos, que te permite conocerte más a vos mismo. El punto del infortunio. Es la contraparte. Guillermo, entonces yo voy a internet y busco qué significa tener ese punto de mi fortuna en esa casa que lo tengo, para yo entender más. Yo sé que AstroWorld te lo dice. No sé los otros porque no he visto la interpretación. Yo manejé Astro mucho tiempo, con licencia. Entonces, hasta que se volvió obsoleto. Pues yo busqué aquí lo que es tener el planeta que tengo dentro de la casa donde está El punto, por y eso. así más o menos entendí. Por eso, ya usted mira, casa, esa área, que ya sabemos la casa a qué área corresponde. Signo que le da la personalidad, porque no es lo mismo un punto de la fortuna en Piscis que en Géminis, ¿cierto? Y los planetas asociados que estén con él, sí, porque pueden estar en conjunción, en trígono, en sextil, lo que trabajaremos cuando veamos los aspectos, que son como ellos mismos se relacionan. Usted sabe que usted puede relacionar, usted tiene 9 hermanos o 3 hermanos y con uno se puede relacionar bacano, sí, parcero. Ay, es que trajiste todos los enemigos juntos, por eso te mandaron poquitos. Pero cuando éramos familias numerosas uno tenía hermanos con los que era compinche, con los que iba y con otros con que no la iba, igual, sí. Pero trae poquito hermanos, como está pasando ahora, y no la van bien. Son cosas que uno vino a resolver eso con ellos. Entonces, es eso, también tiene que ver con eso. El punto del infortunio. Este es un punto en la carta astral que favorece la mala suerte o la enfermedad. Ah, yo no lo tengo. ¿No lo encontró? Ah, no lo tiene, ¿verdad? No que tienes.
favorece la mala suerte y la enfermedad. Uno lo tiene o lo ignora. Lo que eso es ignorancia. ¿Sabe por qué? Decir que el espíritu puro es solo bueno. ¿Sabe por qué? Paz y amor. Porque la Alma, tráeme a Zafira, porfa. Una carta. ¿Quién ha visto Eragon? Eso apenas se quedó en la primera película. Son 4 libros, excelente. El dragón. Eragon. No, es que quiero aclarar ese punto porque es la idea. Quiero aclarar ese punto porque es la idea que uno siempre cree que Dios es totalmente bueno. Yo me gasté 40 años para entenderlo y yo dele, porque siendo el dragón un monstruo. ¿Por qué siendo el dragón un monstruo? Porque el dragón es un monstruo, no. Mírenle la forma. Sí. Siendo el dragón un monstruo es el símbolo del espíritu. En India y en China. Perdón, en el oriente y en occidente. Y yo dele, en la gnosis, el dragón de las sabidurías, pero igual habla del dragón de las tinieblas. En China, la diferencia entre el dragón de China y el de India es que el dragón el de oriente y el de occidente, el dragón de oriente es serpiente, su cuerpo es una serpiente, mientras que el dragón de oriente es un dragón, igual son reptiles los dos. Sí. Les estoy develando lo que me gasté 40 años para entenderlo, pero yo sé que si no lo entienden, una cosa es usted entender la idea, otra cosa es comprender el sentido. Para ese punto que usted tocó, porque es que uno cree, sí, es un monstruo, devora fuego, devora todo. Mire a Zafira, sí. Pero bueno, les recomiendo los 4 libros, yo por ahí los tengo, solo que los tengo prestados, pero se los puedo facilitar para que lo... ¿Con qué tiempo trabajabas? ¿Con qué tiempo trabajabas leyendo todo eso? No, es que mi trabajo era ese. Mi trabajo era ese. Esas empresas ganaron con la jubilación de que le pagamos lo que sea con tanto que vaya. No, eso lo cuadraron para sacarle, no crean que no. Pero vamos a entender el concepto. Pensamos que el espíritu es totalmente bondad, que la iglesia que no me dio. Eso está más abajo. Más abajo está el Dios y el diablo, pero arriba de eso que está el Abraxas, el verdadero dragón. El cuerpo del dragón es una bestia. Les voy a decir, ¿qué es un reptil? ¿Cuál es el reptil en nosotros? Los instintos. El cuerpo del dragón, que es lo más poderoso, son los instintos y es lo más primario y bestial. Tanto el instinto primario como el instinto emocional, porque está el instinto de las emociones instintivas y están los instintos distintos. Y eso es lo que da el cuerpo del dragón. Y ese es el cuerpo del espíritu. ¿Eso es bueno? Sí y no. Es lo más bestial y es lo más... Y todavía no hemos hablado de la bestia. También viene a hablar cuando hablo de la naturaleza oscura, que cuando voy a hablar de la bestia, cambia un poquito de todo. Sí, la bestia, lo más oscuro y terrible y tenebroso está ahí, en lo más profundo de tu mente subconsciente. Y ese es el cuerpo de tu Abraxas, de tu dragón. Eso está más allá del Dios y el diablo de las iglesias. El Dios es demiurgo, lo bueno, eso sí es puro bueno, bondad, sí, pero es una parte de Dios. Y el otro es el demonio, o Shiva, Baphomet en las tradiciones gnósticas. Pero eso es aquí en esta tierra o en todos. No, esa es estamos hablando, esto está arriba de la 7ª dimensión. No, por eso, pero es aquí en el mundo en que vivimos nosotros, o también se... ¿Qué? ¿Pero qué aquí? En todo el universo. Estoy hablando de la realidad de Dios. O sea, estoy hablando de los multiuniversos. Aquí es solo la manifestación, no va a haber dragones. Aquí es solo pequeñas manifestaciones de la totalidad. Sí. El dinosaurio que existió, ese es el cuerpo de esto. Sí. Todo, eso es pero fue real. Sí.
Lo que pasa es que en los libros narran interesante todo un montón de cosas, cómo él se transforma en un superhombre y cómo la dragona se humaniza y cómo se vuelve uno jinete de dragón. Nuestra tarea, primero ahora apenas estamos reconociendo la bestia. De hecho, el maestro de dragón, ¿qué le dice? Llama a tu bestia. Llama a tu bestia. Y el vínculo más grande es cuando un hombre se vuelve uno con su bestia. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Si matan la bestia, no muere el jinete. Pero si matan al jinete, muere la bestia en la serie. Lo que dice esa película. Entonces hay que saberlo leer en otra. No me refiero a la película, a toda la saga. Sí, o sea, ahí hay unos. Ya es un paso muy elevado de volverse jinetes de dragón. Y las espuelas del dragón, al montarse en él, te pueden lastimar. Las escamas, porque es que eso es más duro que el diamante. Sí, o sea, eso es poderoso. Yo hablo de todo eso porque sé que nadie lo va a decir, porque es que eso no está escrito, eso no lo escribirá nadie. Muchas de las cosas no se pueden ni decir, uno porque es muy bocón, sí, pero hacen la pregunta y yo aprovecho a decir todo lo que sé. Curioso sé que mientras más suelto, más me llegan cosas. No lo hago por eso, pero sucede. Yo no oí el fuego. Las pasiones. El dragón, ¿cuál es la característica del dragón? Pues El fuego, las pasiones. Mueve los 5 elementos. Porque el espíritu integra los 5 elementos. Nada, vuela, camina. Eso es el dragón. ¿Sí? Por eso el dragón es el símbolo del espíritu. ¿Y qué tiene esto de bonito y de bondadoso? Es hermoso porque en medio de cuando tú entiendes ya el asunto, y eso eres tú. Lo que pasa es que el dragón en nosotros está en su primera fase. ¿Cuál es su primera fase? Destructor. ¿Tus instintos qué hacen? Sin domesticar. Tanto emocional como el instinto primario. Sí. Toda tu naturaleza inferior, ¿qué es? Destructora. Lo que pasa es que no todos los dragones, y en la serie de los libros está. Lástima que no los llevaron al cine, porque no fue pues el bestseller. Sí. Como por ejemplo El Señor de los Anillos o Matrix, que siempre son trilogías. Sí. La maravilla de esto es que comprender ese asunto. Muchos de los dragones no se dejan montar. La idea es que nosotros, el alma, se convierta en un jinete de dragón. Sí. Pero es lo más bestial, es lo que no se entendió de los gnósticos. El dios más poderoso del gnosticismo es el Abraxas. Y es lo más terrible que existe, pero igual es lo más amoroso. Entonces ese concepto solo está en la gnosis, no sí. Por eso muchos que se dicen gnósticos no lo son, porque lo que sí hicieron fue, siguieron buscando lo bueno en la gnosis, y el que busca lo bueno está perdido. Lo bueno está, ahí es que trabajarles a lo negado, a lo malo, a lo oscuro. Sí, ese es el asunto de toda dragona. La tengo ahí, me ha enseñado tanto que la tengo ahí al ladito de mi cama. O sea, como el burro de Shrek. Yo no he visto casi eso. Bueno, Puede ser la parte animal. En Shrek el burro se apareja con la dragona. Que si se aplica eso, tiene sentido, porque el burro es más bien de tierra, el espiritual no tiene nada, pero se une con la dragona que representa esa parte. De pronto sí, lo que pasa es que el burro también representa la mente. Entonces hay que mirar a ver cómo representa eso. Pero sí estamos entendiendo el concepto, y valga la aclaración, porque esto más que un curso de astrología, realmente es toda una propuesta espiritual. Sí. Y ahí estamos entregando lo que tenemos, para que ustedes se ahorren muchas cosas, pero de ahí para allá sigan lo suyo. Estábamos hablando que el infortunio, el símbolo que lo caracteriza en la astrología es la cruz realzada.
Mira que aquí hay una mutación interesante. Mire. ¿Qué es la cruz realzada? Normalmente es esta. Pero en el fondo es una cruz. ¿Qué dijimos de la cruz? Este es el símbolo, y lo van a encontrar así. Ese es el símbolo astrológico, pero eso detrás hay una información espiritual. Igual ahí está la clave para trascenderlo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué es la materia? ¿Cierto? Lo acabé de decir. El mundo del espíritu o lo masculino. El mundo horizontal o de la materia y el femenino. Cuando se juntan, solo se pueden unir en un punto. En el no espacio y en el no tiempo. Ese es el único momento en que la cruz se puede formar. Integrar, aquí está la solución de un gran conflicto existencial. El misterio de la cruz, y el Cristo muere en la cruz, y el crucifijo. La gente anda con crucifijo a toda hora y eso los protege, pero el cuento no es ese. El cuento es que usted integre, tener el crucifijo es el hombre que se vuelve cruz. Y la cruz es la fórmula del amor para resolver el gran conflicto, ¿lo estamos entendiendo? Pero a la vez aquí en la astrología se convierte en el punto del infortunio, porque el alma quedó atrapada en la materia. ¿Lo entendemos? La fórmula para salir de eso es el ahora. ¿Correcto? Ese es el infortunio. Pero le voy a dar la fórmula para resolverlo. Eso no está en ningún libro hasta donde yo conozco. Si yo a este símbolo le hago esto, ¿qué hice? El infortunio lo convertí en el punto de la fortuna, ¿no lo ven? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué necesité para eso? El trabajo con el espíritu. ¿Sí ven? Yo sé que ese punto va a ser así como el otro es el que más me favorece, este es el que menos me favorece. Como yo ya sé dónde está, puedo hacer esa mutación. O me quedo como la gente superficial. Empiezo a ponerme el dal y el dal y el dal. Sí, me quedo poniéndome el dal y como símbolo, que eso sirve. Pero hay que ir a lo psicológico. ¿Entendimos eso? ¿Usted conoce lo del Dali en Lomaya? Entonces, uno de los trabajos en el trabajo de Lomaya, de la yoga sincrogaláctica y la yoga sincrónica, es tatuarte el Dali en los puntos que son, tanto en los chakras, que ese es uno de los símbolos principales de los 7 plasmas. Entonces lo que digo es que, por ejemplo, pasa con el Reiki 3, por ejemplo. Reiki 3, porque yo casi no dicto el Reiki 3, le saco el cuerpo al máximo. Me formaron como 3 grupos de Reiki 2 y yo me lo pedían y yo me hacía el bobo esperando que la gente se le olvidara, hasta que al fin lo dicté, pues lo estoy dictando. 1 y 2 sí lo dicto, pero el Reiki 3 le saco el cuerpo, porque es que ese es un camino hacia adentro a nivel espiritual. Entonces, ¿qué dice la meditación estupa, que es la base del camino en el Reiki? O sea, la sanación no se usa en Reiki 3, que la Reiki avanzada no se usa, los símbolos no se usan para sanar. Lo que vas a sanar es que con la iluminación dejas de reencarnar, esa es la sanación que plantean los budistas, eso era. Entonces los símbolos no estaban usados como terapia, se usaban como camino espiritual. Entonces se hace con la meditación estupa. Entonces, ¿qué hace la meditación estupa? Coge y te impregnan los símbolos. Según aquí, Chokurei, Seihiki, en el corazón te colocas Honcha Sechonen, aquí ya te colocas el Honcha Sechonen, coge el corazón y este chakra, aquí te colocas en el tercer ojo el Daikomion y aquí te colocas el Roku. Eso es la meditación estupa, que es lo máximo. ¿Pero qué? Hay quienes se quedaron ahí, visualizan, poniendo el tatuaje, ya pasan toda la vida poniendo el tatuaje, pongan el tatuaje, a eso me refería. Cuando lo que hay que hacer es que el primer símbolo, que es Chokurei, que dice, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, que es la materia, Dios vive aquí, yo reconozco a Dios, ¿qué dice el otro?
Sí, Dios y yo somos uno. Entonces, primero reconozco a Dios, segundo paso, me hago uno con ese Dios y así sigo, hasta el Rakú. Entonces, más que hacer un simbolito, sí, y más que impregnarme lo mismo pasa con esto, a eso era lo que me refería, sí. Entonces nos quedamos de solo afuera, sí, eso sirve, claro, algo sirve, pero lo trascendental es ir al otro, pasar, hacer el Rakú ahí, pero aquí es que mi cuaternario inferior, mi materia, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces por eso es que me refería a eso. Este símbolo muestra en parte el gran conflicto de la materia en el que estamos nosotros, de la forma, y su batallar de los opuestos, sin el auxilio del espíritu, lo que acabé de explicar. La polaridad para dar la vida, ahí está la clave, está el ahora, que es el punto de la cruz, y el batallar de los opuestos en que nos vivimos. Pero cuando tú te pones en el centro, que es el aquí y el ahora, que es la presencia, acabas con el batallar de los opuestos. Es la muerte psicológica del maestro Samael, que él llamó la muerte en marcha. Vivir en el ahora, te sales de la polaridad. Pero los gnósticos normalmente no lo entienden así. Este suele ser un punto muy sensible de la carta astral, como el punto de la fortuna. Y es la contraposición del punto de la fortuna. Pero no queda diametralmente opuesta al punto de la fortuna, como si Lilith, con el sol oscuro, por ejemplo. ¿Queda claro eso? Es la contraposición, pero no queda diametralmente opuesta. A mí me queda la misma casa. Exacto, a mí me queda... No, a mí me queda 100 casas diferentes. Y puede quedar en casas igual. Claro. Misma casa, mismo signo, entonces hay que... Ahí es donde... Por el punto de las dos. No, interesante, eso es lo que tiene que entrar a ver usted, porque intuitivamente qué mal le entrega. Dice muchas cosas, sí. Pueden estar entre ellos mismos, pueden estar asociados, pueden no estar asociados. Pues asociados es que tengan algún aspecto positivo o negativo. Entonces se pueden neutralizar, el uno puede, sí, o tiene que... Porque yo encuentro, sí, es que yo puedo encontrar fácilmente, porque están en puntos diferentes de la misma casa. Yo puedo tener que yo encuentro, por decir algo, mi propósito, y eso no me lo niega el infortunio, pero esa casa y esa área puede estar bloqueada por el infortunio de yo no manejar bien eso. ¿Sí me entiende? Suponga que esté en la casa 2. Entonces, sí, entonces puede ser que yo con lo que es el conocimiento, el saber, porque no solo dinero, es todo lo que son tus bienes. Tener mi punto de la fortuna ahí me lleva a que puedo tener ahí un tesoro, pero también tener inclinación por el punto de la fortuna a no manejarlo, de tener problemas con eso en ese sentido. Porque enseguida vamos a ver que si el punto de la fortuna tiene que ver con el sol, la luna y el ascendente, que es lo principal, con que tiene que ver el punto del infortunio. Y que en la parte de la casa 2 también usted habla de lo que uno valora, independiente del valor que eso representa y Lo que se... Exacto. el simbolismo del valor. Este punto constituye un aviso de cautela y cuidado. Según el signo y la casa en que se encuentra, señala el sitio donde podemos tener algún problema especial. Que este punto constituye un punto de cautela y de cuidado. Y según la casa y el signo en que se encuentra, señala el sitio donde podemos tener algún problema especial. El infortunio, como también se le llama, es la influencia inversa. Ojo a esto. Favorece con aspectos negativos.
Todavía no hemos visto los aspectos. O sea, no, el infortunio es la influencia inversa, ya sabemos, correcto. Pero favorece con aspectos negativos. ¿Se acuerdan lo que dijimos, que lo que eran los cuadraditos y los dos bolitas juntas, oposiciones y cuadraturas, sí, son negativos? Entonces mire eso. ¿Se acuerdan de una fórmula matemática por allá cuando estudiábamos que decíamos que negativo por negativo más negativo daba más? Ahí se aplica ese principio. Contrarresta. Es lo que está diciendo. Sí. Favorece con aspectos negativos. ¿Cómo hizo para y perjudica con aspectos armónicos. O sea, el infortunio te da un peso, te lo neutraliza. Más por menos da menos. ¿Sí? Aplicando pues la matemática aquella que vimos nosotros cuando estábamos por ahí en bachillerato. Para su cálculo se tienen en cuenta dos cosas. Cuando el sol está encima del horizonte en nacimientos diurnos, eso lo tienen claro. Está la línea del horizonte que es la del ascendente. Cuando el sol está de la línea del horizonte para arriba, son nacimientos en la mañana, porque el punto del ascendente hacia arriba todo es en la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por debajo de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la, pero por la noche, sí. Cuando el sol está encima del horizonte, nacimientos diurnos, se calcula así: el ascendente más Marte menos Saturno. Todo muy claro. Horizonte. No, como para saber de dónde sale el asunto. Vimos que el punto de la fortuna es los 3 puntos más importantes de ti: Sol, Luna y ascendente. Marte siempre suma. El infortunio, ¿qué es? Lo más problemático en nuestra vida, ¿cuál es? Marte, Saturno y yo, que es el ascendente. Mire que siempre. Pero siempre suma. Más malo. Pues en este caso, cuando el nacimiento es diurno, que el sol está por encima del horizonte, entonces se hace ascendente más Marte menos Saturno. Eso como para que sepamos de dónde sale el asunto. Sería Leo, más Marte, menos Saturno. ¿Por qué Leo? Ah, bueno, sí. Pero pero no. Sí. Pero un punto de. Entonces escoger esos grados, se suma y se le resta. Lo interesante del cuento es que, ¿y por qué? Porque pues, si ya eso lo hace una máquina, yo no necesito saber eso. Pero sí es interesante saber que Saturno, que es el disciplinador, y que Marte son los que cómo lo manejes es lo que te lleva al punto del infortunio. ¿Correcto? Sí. El segundo caso, cuando el sol está bajo el horizonte, nacimientos nocturnos. Cuando el sol está bajo el horizonte en nacimientos nocturnos, será así: ascendente más Saturno menos Marte. Más Saturno. Eso es lo que le hace el computador cuando usted lo pide y te lo muestra de una vez. Pero es muy bueno saber de dónde viene eso y qué energías son las que influyen con el informe. es ascendente. Ascendente más Saturno. Ascendente más Saturno menos Marte. Eso es lo que enseña pues como la astrología clásica en torno a esto. La ubicación del infortunio en la carta astral indica en qué posición nos perjudicamos.
porque nadie más te está perjudicando. Tú misma elaboraste ese contrato kármico, Ana. Trajiste ese papá, esa mamá y esos hermanos. Y eso para todos, sí. Tú decidiste venir a hacer el trabajo. Que te demoraste 40 años para darte cuenta porque estabas entretenida con tu cuerpo y el mundo y la supervivencia. Eso no es culpa de la carta astral, sí. Sí. ¿Sí entiende? El asunto es ese. Pero pienso que eres afortunada, como todos, que ya no eres una culicagadita que tiene todas las frustraciones de la adolescencia, ¿cierto? Que ya una persona madura, estás conociendo esto. Joven todavía. Tienes mínimo de 40 a 50 años. Joven hermosa, por favor. Para hacer el trabajo. Sí, es tu decisión. O sigues entretenida en la supervivencia. No quiere decir que eso lo vamos a dejar. Pero no debe ser donde gastemos el 90% de nuestra energía. ¿Sí? Eso se tiene que hacer con la menuda. Sobrevivir, pasar bueno, porque es que aquí vinimos a pasarla buena. Sí. Pero haciendo lo que venimos a hacer. Sí. Ese es mi profesor. Ese es mi maestro. La ubicación del infortunio. La ubicación del infortunio en la carta astral indica en qué posición nos perjudicamos y nos muestra en qué parte de nuestra vida nos boicoteamos nosotros mismos. ¿En qué parte de nuestra vida nos boicoteamos? Nos saboreamos. Nos saboteamos nosotros. Exacto, exacto. Los nódulos lunares. Recuerda que todo esto son puntos sensibles, no son planetas. Antiguamente no se tenían en cuenta todos estos elementos. Normalmente eran los planetas principales, piquito y chao. Sí. La astrología clásica. Ya no, ya estoy encontrando ahí y cada vez vamos encontrando más cosas que le van ayudando a entender por qué soy, cómo soy, por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Y cuando lo entiendes, entonces sales de una frustración a una comprensión. Yo les he dicho, para mí era frustrante en mi adolescencia yo saber que en todo lo que me involucraba, personas, relaciones, instituciones, iban en caída. Para mí eso era frustrante. Yo me veía, pero yo, sí, ¿qué hacía yo? Yo decía, yo soy el que llevo la mala suerte. Era pues uno joven, adolescente, sin una orientación se lleva. Después entendí, claro, cuando entendí ya mi firma galáctica, el propósito de mi firma galáctica, cuando ya entendí que era, claro, yo mismo generé eso y ya sabía que venía. Mi propósito me ayudó a entender, claro, ¿qué dice el caminante del cielo? Conquistador de mundos perdidos. Sí, una persona que está perdida, embolatada, enredada. Me llega a mí. ¿Se acuerda que yo decía continuamente, a mí no me llegan sino productos terminales? A eso llegué yo, a esa conclusión. Cuando, sí, y no solo pacientes, en relaciones con personas y todo. Eso para mí era frustrante, o no, uno joven. Pero ya entiendo de que es un caminante, conquistador de mundos perdidos. Vaya donde un caminante a ver qué puede dar por usted. O vea el otro mandato del caminante del cielo. Abre la puerta de la iniciación. ¿Se dan cuenta cómo todas esas herramientas te ayudan a encontrar para qué viniste? Y dejas de sufrir. Eso para mí fue muy mortificante hasta que comprendí todo eso. Yo abro la puerta de la iniciación. Por eso entonces empiezo a dictar esto oscuro, aunque a veces no me gusta, veo que toca hacerlo. ¿Por qué abrí el curso de instructores de yoga? Yo viendo que proliferaba por todas partes, pues nadie decía lo que había que decir. Pues hasta donde yo conozco, no quiere decir que no lo haya. Sí, entonces me pongo a hacerlo, porque algo por dentro me dice que tenés que hacerlo. Pero miren, todas estas herramientas, lo maya,
Todas estas herramientas como la gnosis, la astrología te va ayudando a ubicarte. Entonces vas entendiendo a qué venís, qué tenés que hacer y el viaje se vuelve agradable. Cuando ya sé que mi naturaleza inferior es parte de mi dragón, lo tengo a mi lado, tengo el bueno al otro lado y entre los tres nos vamos de farra. El del lado izquierdo me va a querer llevar a lo peor. El de la mano derecha me va a querer decir, ponerle control a eso. Sí, y yo soy el que tengo que tomar la conciencia de qué hago, qué no hago. Parece raro, les estoy narrando el sistema nervioso. El parasimpático, dale, tomada, fumada, perrateata. El otro, el simpático. Y el parasimpático, como así, vos crees que andas solo, y ese equilibrio es lo que genera la vida que hay en mí, la armonía. Eso que les narré del cuerpo se lo estoy narrando en la psiquis. ¿Qué nos dio la religión que dicen los grupos religiosos? Sea bueno, puro amor, el amor es solo piquitos y abracitos. No, también tiene espinas y golpes. Sí. Cuando aprendes a entender eso, la dinámica de cómo se mueve esto, cómo se vuelve el viaje. Entonces vas a saber que por dentro algo está jalando a lo malo. Y que como parte de ti, tú no es así comida pachito. Imposible. Es más, no lo vas a hacer encerrado en el cuarto, siempre no. ¿Qué tienes que hacer con Pachito de vez en cuando? Sacarlo a pasear. Y sacarlo a pasear. No era Miguel Ángel, es Pachito. Pachito fue así. Y lo mismo que con Pachito, oiga, lo mismo que con Pachito, la bestia. ¿Sí me entiende? Y así es como ella está en armonía y yo con ella. Eso era la gnosis. Un trabajo con la naturaleza negada, oculta y rechazada. ¿Saben más ustedes de esto? Que muchos gnósticos de segunda cámara, de 20 y 30 años, de muchos lugares. Porque yo les entrego eso aquí, públicamente, y Cristian, que ha estado en grupos gnósticos, lo sabe y lo puede ratificar. Muy bien, dejamos ahí. La próxima semana vemos los nodos lunares. ¿Con qué? ¿Por qué? Yo me voy confundido, pero fue por el metro transatlántico. Después de los nodos lunares viene Lilith y el sol negro. Sí. Y entramos con los aspectos, o sea que vamos bien. ¿Por qué? No, es cuestión, pero has estudiado el tema. Sí, pero no, pues así como tan. Pues es que había que como que hablarlo, lo veía muy sencillo, pero como que no. Ah, no. Y la idea es entenderlo, porque a la hora de la vida, lo importante es que la gente tenga el concepto claro. Por ejemplo, cuando hablábamos de la cristalización, yo como que no, o sea, ese tema más enfocado es en cuanto uno hace mal la meditación. No, Y pero eso es no, lo que nos lleva a uno a esos peligros. va creando. O el hecho de que uno medite lo puede llevar a eso. Es que yo tenía como esa duda. Su práctica lo puede llevar a eso, manejando mal la energía. Pero porque es una mala práctica. Claro, pero no la práctica como tal. O sea, porque la práctica puede ser un cuchillo lo usas para o lo usas para Guarde la mente o sea, la subconsciente. técnica vos la haces, pero no solo meditación, llámese runas, llámese todo el camino espiritual, rituales y diferentes cosas. Pero por ejemplo cuando decíamos cristalización, listo, pero es que yo por ejemplo cuando estoy meditando se supone que yo no debo pensar, que la idea es esa, parar ese ritmo. Pero antes de eso tú dices, bueno, yo voy a hacer esto porque yo me siento muy bien. O sea, tus intereses O sea, el móvil que te lleva a hacer la práctica no está enfocado en el servicio, está necesito poder, fines egoístas, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tu móvil, la práctica como tal es irrelevante, es neutro. Eso es La práctica como tal, pero los móviles que llevan es lo que con el tiempo lo haces por intereses personales, egoístas. es lo que lleva a esos peligros. Al peligro de que vos cristalices un pensamiento egoísta, ¿sí? Y volverte fanática, empezar a crear todo ese tipo de cosas que generan dogmas, creencias. Yo en estos caminos no me dogmas, creencias, fanatismo, rechazan hasta la familia de mí. Cristalización de que no hay. Porque un ritual como tal,
La gente hace un ritual, hace una runa, eso no tiene problema, pero se vuelve así hasta que lo último, esa energía no hay que evadir. No está enfocado en el servicio, no está enfocado en la hora, mientras esté enfocado en la hora y en la conciencia no hay problema. Es que la energía se por eso, un requisito, por ejemplo, para no cristalizar, enfocado en el despertar. Pero si, por ejemplo, o yo soy mejor que a otro, yo soy mejor que esto. O sea, todo ese tipo de cosas lo que lleva a generar. Sí. Porque es pura energía, usted lo que mueve en una práctica, un ritual, lo que sea, es pura energía. Y por ejemplo, cuando hablamos de